amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta primera edición del 2025 del bloque de entrevistas del reporte. Yo soy Sergio Alba y como siempre tenemos invitados especiales para hablar de la coyuntura política, de lo que sucede en nuestro país de cara, bueno, ya en el 2025 y lo que se viene el próximo 2026. Para esta ocasión tenemos nuevamente aquí en este pequeño bloque, en este programa, al doctor Fernando Rospigliosi, él es congresista de la República, para hablar principalmente de este caos que está ocurriendo dentro del Parlamento. Doctor, bienvenido al bloque de entrevistas del reporte. Hola, ¿qué tal? Gracias por la entrevista. Hablemos un poco de este panorama caótico, turbulento que está ocurriendo en el Parlamento a raíz de las recientes revelaciones que salieron hace poco con respecto a esta presunta red de prostitución. Cada vez va atándose más nudos y se va aterrizando un poco más el tema. Doctor, cuéntenos un poco de esto. Mira, yo creo que es un asunto que tiene que ser investigado naturalmente, pero estoy viendo que desde hace varias semanas se hacen una serie de especulaciones Ujú. sobre este tema y hasta ahora no hay ni una sola evidencia que muestre que lo que los medios llaman una presunta red de exista. No hay absolutamente nada hasta ahora. Solamente empezó con un reportaje periodístico que inmediatamente fue tomado por otros medios de comunicación que lo dan como si fuera cierto. Digamos, algunos congresistas, como por ejemplo el congresista, el almirante José Cueto, que es presidente de la Comisión de Inteligencia, dice que él ha hecho su propia investigación y que no existe ninguna red de prostitución en el Congreso. Ujú. Esa es la conclusión que llega el congresista Cueto. Bueno, en realidad yo creo que naturalmente cuando se trata de una denuncia de esa naturaleza, esto tiene que ser investigado. Pero hasta ahora, insisto, no hay ninguna evidencia de eso. Ahora, como es obvio, el Congreso tiene muchos enemigos, no solamente por los casos que conocemos de corrupción y de una serie de temas que vienen desde principios del gobierno del golpista Pedro Castillo, donde él había comprado a varios congresistas para que lo apoyen. Hay infinidad de esas denuncias, algunas de las cuales esas sí tienen fundamento, Ujú. pero en este caso los que quieren debilitar o cerrar el Congreso, que son básicamente los que no tienen ninguna representación, es decir, la mafia caviar, que no tiene Claro. votos, tiene poquísima gente en el Congreso, dos o tres de ellos, y por lo tanto están interesados en desacreditar más de lo que ya está por razones propias y por razones justas el Congreso. Entonces utilizan temas como este que, como digo, hasta ahora no hay ningún fundamento. Es decir, que han habido irregularidades en las contrataciones que motivaron el despido de ese funcionario, sí, claro, Ujú. pero de ahí a lo otro creo que hay una distancia grande que hasta ahora no se ha podido demostrar, pero lo que sí está sirviendo, como digo, es para una campaña política orquestada por algunos medios de comunicación y por algunos políticos interesados. Ujú. Y eso refuerza también la gran, los grandes anticuerpos que se ha generado en contra del Congreso de la República. Sabemos que no hay un nivel de aprobación considerable. Cada vez el Congreso de la República está mal visto en la sociedad y Sin esto duda, alimenta aún a que todavía la gente diga, no, este Congreso no sirve, no saquemos el Congreso, no cerremos el Congreso, que es el discurso caviar que ha existido desde tiempos inmemorables en nuestro país. sin duda, y el discurso senderista también. Ujú. Desde que este Congreso fue el que vacó a Pedro Castillo, recordemos eso. Entonces, cuando se inician las azonadas instigadas por Sendero Luminoso en diciembre de 2022, enero, febrero, marzo de 2023 y financiadas por las economías ilegales, una de las cosas básicas que pedían era cerrar el Congreso. O sea, digámoslo claramente, el Congreso está muy desacreditado, eso es evidente. Ujú. Por lo tanto,
cualquier denuncia que se haga contra el Congreso es muy creíble, así sea una denuncia cierta o así sea una denuncia falsa. Ujú. Entonces, esa es la situación. Y lo que está ocurriendo es que la mafia caviar sí tiene un odio, digámoslo así, justificado contra el Congreso. Porque, por ejemplo, este Congreso pudo elegir un tribunal constitucional. Recordemos cómo la coalición vizcarrista, es decir, la mafia caviar aliada con Vizcarra, cerró el Congreso el 30 de septiembre del año 2019. ¿Por qué? Porque iban a elegir a un miembro del Tribunal Constitucional que a ellos no les gustaba. Por eso, la mafia caviar con Vizcarra cerró el Congreso ilegalmente. Ujú. Ahora este Congreso, a pesar de todos sus defectos, ha podido elegir un Tribunal Constitucional que es razonable, que es muchísimo mejor que el que había antes. Por ejemplo, para señalar un caso, también se ha elegido, por ejemplo, al defensor del pueblo, que no es de mi simpatía personal en el sentido de que tiene ideas distintas a las mías, pero sin embargo, que ha hecho algo que a la mafia caviar le disgusta mucho. Ha limpiado la defensoría o ha sacado a muchos de los caviares que estaban atrincherados en la defensoría. Entonces, con ese tipo de cosas, este Congreso también sancionó a dos miembros de la Junta Nacional de Justicia, conocidos caviares, sancionó a Zoraida Ábalos, que es parte de la coalición vizcarrista y apoyada a la misma caviar, aunque fueron repuestos después en sus lugares por el sistema judicial caviarizado. Sí, Pero el claro. Congreso hizo todo eso. Por eso es que ellos odian el Congreso, no porque haya casos como el que estamos conversando, eso no les interesa, eso lo usan como pretexto, pero ellos tienen un odio muy definido contra el Congreso porque ha hecho cosas que les ha quitado poder. Y esto es lo que les preocupa a ellos, que les quiten poder, el poder ilegítimo que habían usurpado. Claro. Pero este tema de la presunta red de organización, bueno, de explotación sexual o de prostitución que supuestamente hay en el Parlamento, ha generado bastante repercusión. Y uno de Sí, ellos es la solicitud de quitar a Giovanni Forno de la Oficialía Mayor del Parlamento. mira, hasta donde yo conozco, como tú sabes, yo he entrado tardíamente a este Congreso por circunstancias lamentables, trágicas, Claro. pero hasta donde he visto al señor Giovanni Forno, es un funcionario que se desempeña adecuadamente y que yo sepa no está metido en ningún tema ni legal, ni oscuro, ni discutible, así como otros funcionarios del Congreso, que hay algunos que entraron por razones políticas, favorecidos por determinados grupos políticos. Bueno, desgraciadamente eso ha ocurrido. Y ese es parece ser el caso de este funcionario que ya fue despedido, que dicho sea de paso, ha sido reemplazado por el doctor Ángel Delgado, que es una persona de gran capacidad, es un constitucionalista, es un abogado que creo que va a hacer lo que tiene que hacer en la oficina esa de la que ha sido designado jefe. Entonces yo creo que hasta ahí las cosas están bien. Naturalmente, como digo, por intereses políticos, hay gente que, por ejemplo, no entró a la mesa directiva del Congreso en la oportunidad anterior, en oportunidades anteriores, y ahora quiere capturar algunos puestos en la próxima mesa directiva del Congreso. Entonces están haciendo lío para tumbar a los actuales directivos, ponerse ellos en su lugar. Bueno, esas son jugadas o jugarretas políticas que, en fin, existen naturalmente en este Congreso y en cualquier otro, pero hay que tener en cuenta que se trata de eso, de jugadas políticas que pretenden pescar a río revuelto, llevar agua para su molino y nada más que eso. Regresemos un poco a la matriz de todo este tema de esta presunta red en el Parlamento, ¿no? ¿Cómo nace? ¿A raíz de qué? ¿Cómo se genera? Hay reacciones incluso sorpresivas sobre el tema. Usted que ha estado dentro del Parlamento, ha vivido de cerca esta circunstancia. ¿Cómo lo ha visto? ¿Cómo lo ha afrontado? ¿Cómo ha oído de primera mano este tema, esta supuesta red de prostitución dentro del legislativo? Mira, a mí me sorprendió cuando salió esta denuncia. Yo nunca había escuchado nada en el Congreso, nada sobre este tema. Claro. Pero después, como te digo,
conversando con algunos congresistas, en particular con José Cueto, con quien compartimos eh, trabajo en la Comisión de Inteligencia del Congreso y además que hemos presentado proyectos de ley conjuntamente, es decir, hay una relación cercana. Cueto, como digo, me ha dicho que en la, digamos, indagación que ha realizado él, no ha encontrado absolutamente nada de lo que se está diciendo. El punto es que hay un hecho que sí es muy preocupante y es el asesinato de esta chica que ya había salido hacía varios meses, hasta donde recuerdo, del Congreso por las noticias que se han difundido, es lo que ha dado lugar a que se tejan todas esas historias. Todos estos En hilos, realidad, exacto. ese sí es un hecho gravísimo que merece ser investigado. Yo creo que la policía ahí tiene que determinar qué cosa es lo que ocurrió realmente, porque ese sí es un crimen mayor. Ahí no estamos hablando ya de algunos asuntos simplemente algunos delitos menores, ¿no? Estamos hablando de un asesinato, que es un crimen horrible. Entonces, lo que yo creo es que hay que esperar la investigación policial para ver qué cosa es lo que ocurrió realmente con esta señorita y cuál fue el motivo de este asesinato terrible. Ahora, justo que me toca este tema, ¿no? La policía tiene que determinar en las investigaciones sobre qué es lo que ha sucedido, por qué ha sucedido este hecho. Pero yo me pregunto, ¿no? Esto también podría ser tomado como una cortina de humo porque considerando ha ocurrido esto en pleno estado de emergencia, en una situación de la que el país está pasando niveles de inseguridad muy alarmantes y que el ministro del Interior dice que se están obteniendo grandes resultados y que el gobierno dice que el estado de emergencia ha funcionado, pero la realidad es otra. Esto podría ser una cortina de humo, como chantarle una responsabilidad al Parlamento cuando el Ejecutivo no está tomando las riendas del asunto que debería estar tomando. ¿Cómo lo considera usted? Bueno, podría ser, podría ser. En verdad ya estamos en una situación política tan compleja en que todo el mundo trata de sacar partido a costa de cualquier cosa, inventando muchas veces cosas absolutamente falsas o tomando algunas pequeñas verdades e inventando sobre eso una serie de falsedades que ya se puede pensar cualquier cosa, ¿no? En realidad no lo sé, no lo sé. Llama mucho la atención este hecho, precisamente porque nos encontramos aún, inicios del 2025, finales del 2024, en una situación de inseguridad ciudadana fuerte. Usted que está dentro de la Comisión de Inteligencia ha visto que el nivel de inseguridad en nuestro país no ha disminuido pese a los estados de emergencia, incluso han ocurrido más muertes, más asesinatos, incluso secuestros y la verdad es lo que se ve, no solamente en los noticieros, sino en el día a día de las personas. Y eso me da pie a algo interesante, ¿no? El gobierno se ha jactado de tener buenos resultados con respecto a esta situación, cuando en realidad los peruanos estamos viendo que no ocurre nada positivo con respecto a esto. Sí, mira, yo creo que la situación de violencia y de aumento de la delincuencia en el Perú tiene básicamente dos motivos. Uno es la llegada masiva de miles y miles de delincuentes extranjeros muy violentos. Recordemos que Venezuela tenía una de las delincuencias más violentas del mundo. Tenía una altísima tasa de homicidios y ellos exportaron a miles y miles de delincuentes a los países vecinos e incluso hasta los Estados Unidos y se disminuyeron su problema a costa de crearnos problemas gravísimos a nosotros. Y eso ha incentivado también a la delincuencia peruana a volverse más violenta. Esa es la primera razón. Y no hay que olvidar que fue la mafia caviar precisamente la que, estando en el gobierno, permitió la entrada de esos miles y miles de delincuentes venezolanos. Y la Exacto. segunda razón es el sistema de justicia.
el sistema de justicia que todos los días sigue liberando delincuentes y persiguiendo a policías y miembros de las fuerzas del orden que se enfrentan a los delincuentes. Ujú, Y por eso, teniendo una delincuencia de violencia y teniendo a la policía muchas veces maniatada para enfrentarse a esta delincuencia, porque lo que temen, más que al delincuente con el que se pueden enfrentar, temen más al sistema judicial que finalmente los va a perseguir, los va a procesar y los va a encarcelar. Entonces, esas son las dos razones que han hecho crecer la delincuencia a los niveles que tenemos hoy día. Y para eso se requiere, en verdad, una política muy enérgica como la que ha tenido y tiene el presidente Bukele en El Salvador, por ejemplo, un ujú. liderazgo y una política muy enérgica para enfrentar la delincuencia. Lamentablemente, ese no es el caso del gobierno que tenemos. Han habido altibajos en la enorme cantidad de ministros del Interior que hemos tenido en los últimos años. Creo que el actual ministro no es de ninguna manera de los peores, por lo menos es una persona activa que hace muchas cosas, pero eso ya depende del liderazgo del propio gobierno y no hay liderazgo en el propio gobierno y eso no va a cambiar, desgraciadamente. Ujú. Pero este es el gobierno pues que se eligió con la ayuda de los caviares el 2021 con fraude y con todo. Entonces ahora tenemos que pagar las consecuencias de ese desastre. Ojalá que en el futuro podamos elegir mejor y tener realmente un gobierno que asume el liderazgo y que resuelve este problema que es el que más nos preocupa a la inmensa mayoría de peruanos. El año pasado, en una de las últimas entrevistas que hicimos del 2024, hablamos con la congresista María del Carmen Alba y precisamente tocamos el tema de la vacancia, ¿no? Se presentó en múltiples ocasiones el año anterior varias solicitudes y mociones para vacar a la presidenta. No llegaron a resultados positivos, no obtuvo las firmas correspondientes, ni el respaldo del legislativo en su totalidad o en gran cantidad. Eh, este 2025 podría volverse a presentar este escenario y qué tan producente sería para la estabilidad política del país, considerando que estamos en una crisis que parece no tener fin. Mira, yo creo que la situación de la señora Boluarte es muy precaria y que no hay nada que pueda garantizar que ella termine el mandato presidencial en 2026. Ese es el punto de partida, teniendo en cuenta además los antecedentes de los últimos años. Ahora, eh, conforme pasa el tiempo, creo que sus posibilidades van aumentando, porque mientras más cerca estemos de las elecciones que deben desarrollarse en abril de 2026, hay menos posibilidades de que la señora Boluarte pueda caer, por la sencilla razón de que la gente ya va a estar preocupada en elegir al próximo gobierno. Pero yo digo, no está garantizado en modo alguno la permanencia de la señora Boluarte, que comete una serie de errores y que, en fin, está muy cuestionada por todos lados, como sabemos, ¿no? Ahora, Ujú. tampoco se trata de que si a mí no me gusta un gobierno o tiene baja popularidad, yo lo liquido. La vacancia presidencial está planteada para situaciones extraordinarias que desgraciadamente se han repetido reiteradamente en los últimos años en el Perú. Pero Ujú. esto no se puede tomar alegremente como un deporte. Ah, el presidente no me gusta, entonces lo liquido. No, no es así. Los presidentes se eligen para un periodo de 5 años y salvo que existe una crisis extraordinaria como el 7 de diciembre del año 2022, cuando el golpista Pedro Castillo intentó imponer en el Perú una dictadura como la de Venezuela o la de Cuba. O Exacto. sea, ahí estaba perfectamente justificado que se le vacara a ese corrupto golpista. Pero, en fin, hay acusaciones contra la señora Boluarte que seguramente ella tendrá que responder al final de su mandato, sea cuando sea el final de ese mandato. Ella va a tener que responder ante las autoridades judiciales sin ninguna duda. Pero de ahí a generar más crisis política, finalmente, a pesar de todo, el año pasado fue un año donde la economía se empezó a recuperar, creció no como debería ser, pero creció un poco, Ujú. creció al 3%, la inflación se ha mantenido baja y las perspectivas para este año son también por lo menos regulares, no son catastróficas ni mucho menos como cuando estábamos con Pedro Castillo. Entonces, Claro. yo creo que estas
historias de la vacancia. Muchas veces se presentan en el Congreso mociones de vacancia no porque los congresistas realmente quieran vacarla a la señora Boluarte, sino porque quieren subirse a la ola de descontento que hay en el gobierno, es decir, puro oportunismo, figuretismo. Muchas veces es así. Pero en fin, veremos qué ocurre, ¿no? Pasa que este tema de la vacancia es yo lo considero así, ¿no? No sé, ya usted me dirá. El tema de la vacancia para mí es una especie de lavamanos de los caviares, básicamente porque no quieren aceptar que Dina Boluarte pertenece a sus filas, ¿no? Y quieren deslindarse de Dina y de alguna forma, no, ¿sabes qué? No, me lavo las manos, ella no es de mi ideología, no es de mi posición, la vacamos. Eso es básicamente lo que yo entiendo con el tema de la vacancia, porque todos son fomentados, o la mayoría, por circunstancias de los caviares y deslindarse, ¿no? de lo que Dina Boluarte, porque hemos visto que después de que la presidenta tomó el poder, luego del fallido golpe de Pedro Castillo, eh, obtuvo un descontento por parte del ala izquierdista de Perú Libre, ¿no? Incluso la han querido sacar de esta cúpula, pero hay que recordarlo. Ella pertenece a la plancha de Pedro Castillo, ella pertenece a la plancha presidencial de Perú Libre. Este gobierno sigue siendo un gobierno perulibrista. Ujú. Así es, claro. No hay que olvidar eso, ¿no? Que ella llegó al poder con Pedro Castillo, apoyada por la mafia caviar. Ujú, La mafia caviar la apoyó claramente contra la señora Fujimori y ellos, el gobierno caviar de Sagasti, claramente caviar, eh, participó, apoyó, respaldó todas las irregularidades que hubo en esa elección. Si no hubiera estado Sagasti, si hubiera quedado, por ejemplo, Manuel Merino con Antero Flores como premier, yo creo que las cosas habrían sido distintas. Por eso la mafia caviar los derrocó, para poner a un caviar como Sagasti, que luego santificó el proceso fraudulento que llevó al poder a Castillo y a Boluarte, ujú. porque la mafia caviar pretendía copar el gobierno y ocupar una serie de cargos. De hecho, estuvo Mirta Vázquez, Anaí Durán, Pedro Franque, se metieron de lleno al gobierno, estuvieron ahí. Por eso cuando cae Castillo y pierden puestos ahí, entonces se pusieron frenéticos y han estado tratando de derrocar a Boluarte, que no les ha quitado todo, pero les ha quitado gran parte de sus puestos y de cerrar el Congreso donde ellos casi no tienen nada. Así funciona la mafia caviar, no es que Ujú, funcione por ideales o la democracia, no, eso no les interesa, lo que les interesa es el poder. Ellos respaldan a dictaduras como la que hizo o intentó Castillo o la que llevó a cabo el golpe de Estado que llevó a cabo Vizcarra el 30 de septiembre de 2019, lo el cierre respaldaron del al cien por Congreso. ciento a pesar de que era ilegal y constitucional. O Ujú. sea, la mafia caviar no tiene principios, lo que tiene es intereses, nada más. Claro, y la presión también que ejercieron para que Manuel Merino salga del poder fue una circunstancia irregular, incluso un poco sospechoso, porque hubo, bueno, el tema de Inti y de Brian, que todo el mundo ya lo sabe, y creo que hubo mucho más allá en esas manifestaciones que se tornaron muy violentas en aquel momento. Congresista, hablemos un poco de, bueno, estamos a principios del 2025 y bueno, al país le espera algo interesante, ¿no? Pasar a las elecciones del 2026. Este año se tiene que llamar a elecciones para el 2026. Y tenemos una gran oferta de candidatos para esta contienda electoral. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve este panorama? Crisis tal vez en el sistema electoral. Hemos visto que ningún candidato ha superado el 50% de los votos, ni en primera ni en segunda vuelta. Entonces, ¿qué nos depara para el 2026 desde su perspectiva? Bueno, es un panorama complicado. Hay que recordar también que esta proliferación de partidos políticos es debida a la reforma de la mafia caviar con Vizcarra, de la coalición vizcarrista. Ujú, Vizcarra nombró una comisión a dedo y luego las conclusiones de esta comisión se las impuso al Congreso, que aprobó lo que había hecho esta comisión, incluso hizo un referéndum, hizo barbaridades. Y como consecuencia de lo que hizo Vizcarra y la coalición vizcarrista y la mafia caviar, tenemos esta proliferación absurda de partidos. Algo se ha tratado de corregir en el Congreso
ahora, estableciendo un sistema de valle electoral, modificando los requisitos para formar un partido, en fin, algo se ha podido corregir, pero ya el daño está hecho y así vamos a ir a las elecciones de 2026, si es que se realizan en el 2026, claro. Entonces, yo creo que algunas cosas, como digo, se están mejorando en el Congreso. Se ha aprobado en primera votación una ley para cambiar el financiamiento de los partidos, para permitir la financiación privada legal y que no sean solamente las economías ilegales las que financien los partidos. En fin, varias cosas que son importantes para dar mayor transparencia. Las cédulas van a ser conservadas 90 días en la OMP, en fin, una serie de cosas importantes se han aprobado hasta ahora, pero de todas maneras vamos a tener una situación difícil. Es impredecible porque no es como se dice que van a haber 60 candidatos, no, van a haber muchos sin duda, pero probablemente vaya a haber alianzas porque desgraciadamente con estas reformas, con estas leyes de la coalición vizcarrista, se ha permitido que se formen partidos que son en realidad negocios, no son Ujú. partidos políticos, son clubes de personas que quieren hacer un negocio con la política y constituye un llamado partido. Pero yo espero que con las vallas que se han establecido, la mayoría de estos desaparezcan en las próximas elecciones. ¿Espera usted seguir la carrera política y quizá unirse al Senado para el próximo 2026 o todavía está en hilo este tema? Mira, yo no sé si estaré vivo el 2026 o cuál será mi futuro. Yo creo que además en el Perú hacer predicciones a largo plazo tiene poco sentido realmente. Ujú. No, ya veremos lo que ocurre. Ok, doctor, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, y esperemos ver con tranquilidad qué es lo que va a suceder este año 2025. Esperamos no salir de la crisis porque sería ser muy positivos en esta circunstancia, pero sí mantenernos como estamos un poco o mejorar la situación del país. Bien, doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por estar en esta primera edición del 2025 de este bloque de entrevistas del reporte. Así es, ojalá que las cosas por lo menos no empeoren y que mejoren un poco. Muchas gracias, hasta luego y feliz año. Feliz año a usted también. Bien, amigos, muchísimas gracias por estar conectados. Hemos hablado de muchísimas cosas con el doctor Fernando Rospigliosi. Y bien, es cierto, no hay que esperar que al país no empeore la situación en la que estamos viviendo. Bien, yo soy Sergio Alba y conmigo será hasta la próxima edición aquí en el bloque de entrevistas de Reporte. Chao y muchas gracias.